Buenos días, buenas tardes a todas y todos y bienvenida en este tercer webinar del día sobre el programa Cancer Advocates, cuyo objetivo es de ayudar y apoyar los miembros de la UICC a fortalecer las actividades de incidencia política, de abogacía y de promoción y defensa. Aquí tenemos muchas maneras para definir esta actividad. Les doy la bienvenida y a nombre de la UICC, y hoy vamos a tener una sesión de una hora para escuchar dos campeonas nacionales, como la llamamos nosotros, o sea, representantes de organizaciones miembros de la UICC, que participaron en el programa Cancer Advocates en los pasados 2 años, año y medio, y que fueron expuestos a diferentes herramientas sobre la creación de coaliciones, sobre abogacía en general, recaudación de fondos y monitoreo y evaluación. Y Carla de Esperantra y Adela de Salvati van a compartir su experiencia, ¿no?, de aprendizaje durante su participación en el programa, y al mismo tiempo nos van a contar sobre las actividades que han llevado a cabo, las prioridades de abogacía en su país, lo que han logrado y al mismo tiempo también las dificultades que tuvieron que enfrentar. Justo algunos minutos para presentar el programa para las personas, los miembros de la UICC que están interesados en postular. El programa Cancer Advocates fue lanzado en el 2018 porque en el 2017 fue aprobada una resolución muy importante alrededor del control, de la lucha contra el cáncer. Durante una asamblea mundial de la OMS fue aprobada esta resolución que tenía cuyo objetivo era de generar actividades para reducir la influencia del cáncer en muchos países. Y al mismo tiempo entregaba a los gobiernos, a las universidades, a la sociedad civil un papel muy importante, el papel de continuar a llevar a cabo actividades en todos los países para que el cáncer no sea más ¿cómo se dice? El disease, para que el cáncer no sea más así, ¿cómo puedo decir? Para que el cáncer no sea más un problema así grande en todos los países. Entonces hay que llevar a cabo muchas actividades en todos los niveles, a nivel del gobierno, a nivel de la sociedad civil, a nivel de universidades, para hacer investigación, para que la investigación pueda informar leyes y políticas públicas, y para que la sociedad civil pueda trabajar conjuntamente con el gobierno y con los parlamentos para aprobar estas leyes, estas políticas públicas que puedan facilitar el acceso a los servicios para los pacientes con cáncer. Entonces, esa fue la razón. Nosotros, como UICC, queremos entregar apoyo a las organizaciones miembros de la UICC para tener acceso a muchas herramientas que nosotros hemos desarrollado con los miembros de la UICC, porque hemos utilizado su retroalimentación para informar estas herramientas. Entonces, como parte de ese programa, del Cancer Advocates Program, hemos producido un manual que incluye módulos sobre la creación de coaliciones, cómo crear coaliciones a nivel nacional contra el cáncer, cómo llevar a cabo actividades de abogacía, cómo acercarse a los tomadores de decisiones, para sentarse junto a ellos en las varias comisiones, ¿no?, en el Parlamento, y para
tener conversaciones con las representantes, los representantes del Ministerio o las secretarías de salud para recaudar fondos y hacer una actividad de seguimiento y evaluación, monitoreo y evaluación para comprender cómo mejorar, ¿no? la eficacia de las actividades de incidencia política. Entonces, hemos producido este manual y también un curso virtual con recomendaciones por algunos expertos de cáncer a nivel mundial que ya se ocuparon de abogacía y lograron mucho éxito con sus actividades de abogacía. Entonces, este año vamos a abrir, ¿no? Vamos a lanzar esta call, ¿no? Para poder postular por este programa y hemos también hablado con las personas y con las organizaciones que participaron en el programa y nos dijeron que lo que ellos apreciaron más de este programa fue el hecho que recibieron mucha información y muchas recomendaciones por los expertos, por la UICC y también por otros campeones nacionales. Entonces, otras organizaciones miembros de la UICC que trabajan en América, en Centroamérica, en Sudamérica, pero al mismo tiempo en Europa, en Asia, en África. Entonces, lo que les gustó más fue la posibilidad de crear una red de Cancer Advocates en todas las regiones del mundo y lo que nos dijeron fue lo más interesante para ellos fue la posibilidad de recibir un apoyo personalizado. O sea, si hay organizaciones miembros que necesitan algo específico en un momento particular en términos de abogacía, se puede referir a la UICC para conseguir este tipo de apoyo. Y, por ejemplo, durante el COVID hemos organizado, justo para hacer un ejemplo, durante el COVID hemos organizado un webinar sobre cómo pasar desde actividades en persona a actividades virtuales, porque con el lockdown claramente las organizaciones, todas las organizaciones del mundo tuvieron que adaptarse a este nuevo contexto. Y entonces entregamos la posibilidad de participar en este webinar sobre la creación de un storytelling en línea. Fue una experiencia de aprendizaje para entender cómo construir su reputación en línea y sobre cómo identificar cuáles son los mensajes clave que se pueden enviar a la población en general, así como a los pacientes que viven con cáncer y a los tomadores de decisiones. Entonces, esta fue una presentación general del programa, de la razón por la cual lanzamos el programa y el apoyo técnico que entregamos. Ahorita yo voy a pasar la palabra a las dos campeonas nacionales, a Carla Ruiz de Castilla de Esperantra y Adela en Perú y Adela Adenza de Salvati en México. Y como dije, ellas nos contarán de su percurso, de su experiencia de aprendizaje dentro del programa Cancer Advocates, lo que han aprendido gracias al programa, las prioridades de incidencia política que han elegido y las actividades que están llevando a cabo para conseguir algunos objetivos clave de abogacía. Entonces, aquí yo veo, Carla, si estás lista, podemos empezar con tu presentación. Sí, muy buenos días. Gracias, Enico. Si quieres, primero pones el video y luego comentamos. Sí. El video necesito... Bueno, mientras tanto, mi nombre es Carla Ruiz de Castilla. Yo represento a la Organización de Pacientes Esperantra. El haber pertenecido al grupo de Cancer Advocates Program
definitivamente ha aportado mucho en cuanto a nuestro impacto, en cuanto a lo que nosotros ya veníamos realizando. Esto ha sido muy completo, nos ha brindado múltiples herramientas. Tenemos un manual con los módulos de creación de coaliciones. Hemos sido muy buenos alumnos y hemos generado una coalición, bueno, mejorado una coalición que ya teníamos desde hace muchos años. Sabemos que en todos los países hay muchas organizaciones de diferentes tamaños, con diferente objetivo y con impactos también no homogéneos. A veces caminar solos es más rápido, pero caminar en conjunto sí nos hace llegar muy lejos. Y definitivamente la voz de varios advocates genera un impacto diferente en cuanto a las políticas públicas. En mi país nosotros determinamos que básicamente lo que estaba faltando en cuanto a cáncer, un poquito para contextualizarlos, en Perú existe un plan de cáncer que atiende a más de la mitad de las personas de Perú. Se llama el sistema del Seguro Integral de Salud, que es un seguro subsidiado. Ese seguro atiende gratuitamente 7 tipos de cáncer. Ese plan debía crecer en cuanto a tipos de cáncer y en cuanto a la cobertura de esos cánceres, pero hacía muchísimos años que se quedó estacionado y no tenemos una ley de cáncer en Perú. Entonces, al faltar la ley, pero teniendo un plan muy bien implementado, cada que cambiábamos de ministro, a veces querían tomar otros cánceres, querían quitar el plan, querían quitarle financiamiento y era como que se quedaba muchas veces en el aire. Entonces, ¿qué necesitaba hacer la sociedad civil? Siempre, ¿por qué no hay más cánceres incluidos? Porque no hay dinero. Entonces, lo más importante en esa determinación de oportunidades de mejora fue definir cómo hacer que ese plan de cáncer pueda crecer. Definitivamente pasa por el tema de financiamiento. Entonces, si nos íbamos al gobierno a hablar del financiamiento, siempre la respuesta iba a ser no hay dinero. Cómo lograr una alternativa que pueda generar una respuesta positiva en nuestros gobernantes? Nos fuimos con un proyecto de ley de financiamiento de la salud, pero no para pedirles dinero, sino con una idea innovadora, haciendo que este proyecto pudiera mostrar cómo se podía recaudar fondos para el cáncer aplicando impuestos, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas. A nuestros gobernantes les ha encantado la idea y aún estamos en ese proceso. Hemos generado, ahorita Enico, no sé si me confirma, si ya tienes el video, lo ponemos para que puedan ver sobre esto. Eh, lo siento, Carla, pero al momento mi conexión no me permite hacerlo. Quizás voy a Bueno, intentar una última vez, porque... Pero puedo intentar si quieres. Si me das sí, lo paso por lo voy a... A ver, vamos a ver Solo, Nico, si me puedes hacer sí. dos. Voy a intentar una última vez, Vale. porque lo tengo aquí el video. A ver, No sé si ustedes lo paso por el chat también. pueden ver este video. No. Ah, sí. Ahora. Ahí ya se ve. Perfecto. Bueno, ese es un poco el video de lo que hacemos en Esperanza. No sé, me parece que no está con el audio aún. No. Bueno, nosotros por los pacientes en general brindamos soporte psicológico, brindamos terapias complementarias. Hemos iniciado también con transporte a pacientes oncológicos y todo esto ha migrado, pues las atenciones que teníamos han tenido que migrar definitivamente al tema virtual. Dicho esto, hemos podido lograr que muchos pacientes puedan tener el soporte en nosotros. Han habido miles de complicaciones de pacientes que no podían acceder a un llamado a sus hospitales, no sabían si acudir o no a hacer sus controles y pues múltiples problemas que estoy segura que también han pasado en cada uno de vuestros países. Sin embargo, ha sido un momento en el cual las organizaciones de pacientes han tenido que evolucionar. Nosotros hemos tenido programas de voluntariado en varios hospitales en Lima que han tenido que paralizarse, obviamente, porque no podíamos arriesgar ni a los voluntarios ni a los pacientes al tema del contagio de COVID.
Y bueno, en temas de política de salud, en Perú claramente se presentaban varias oportunidades. Hubo un proyecto de ley de financiamiento del cáncer infantil, un proyecto de ley para pacientes con cáncer infantil que hoy es una realidad. Ahí estábamos con todos los padres de familia apoyándolo. Esto surgió por parte de los médicos y muchos stakeholders como la sociedad civil lo apoyamos. El tiempo, decíamos, era hora de sacar esta ley porque además tiene un subsidio para los familiares de los pacientes con cáncer infantil, supremamente importante porque realmente cuando en una familia se genera este lamentable tema, al menos uno de los dos padres deja de trabajar porque necesita estar constantemente con el niño. Al final, si se analizan los números, son más o menos 1.800 familias peruanas que se van a beneficiar de este proyecto de ley que hoy es una realidad. Se han sumado a esto todas las personalidades, líderes de opinión, muchas personas porque es un valor compartido y estamos muy felices. El 2 de septiembre ya se ha promulgado la ley. Ahí estoy presentando el otro proyecto que es el financiamiento de la ley de cáncer a través de impuestos a las bebidas alcohólicas. Y ahí básicamente no fuimos con el problema, sino fuimos con la solución. ¿Necesitamos que se incluyan más tipos de cáncer? Sí. ¿Queremos mejores coberturas? Sí. Entonces, las bebidas alcohólicas pueden tener una generación de fondos que puede ser muy interesante para poder cubrir todo esto. Finalmente, nosotros hemos generado en este tema de coaliciones la Unión Latinoamericana de Cáncer de Pulmón, la ULACPUL, donde junto con 12 países estamos trabajando por este cáncer que durante muchos años ha sido tan estigmatizado. Siempre los tomadores de decisión, aunque no lo dijeran, muchos lo pensaban, ¿no? Si es que tienes cáncer de pulmón, a lo mejor fue porque fumaste, entonces ahora, ¿por qué lo voy a cubrir? ¿O por qué le tiene que costar al sistema? O pongamos mejor otro tipo de cáncer, etcétera. Cuando sabemos muy bien que el cáncer de pulmón en incidencia, al menos a nivel mundial, es el de mayor incidencia y también lo es en mortalidad. Entonces se hace urgente, por ejemplo, en Perú, que también este cáncer esté incluido y eso pasa en más de un país de Latinoamérica. En cuanto a cómo la UICC nos ayudó, pues nos ayudó mostrándonos cómo hacer estos modelos de coaliciones, generando capacidades en cuanto a conocer muy bien que la unión hace la fuerza finalmente, ¿no? Y que no se tiene que ir solamente identificando problemas ante nuestras autoridades, ya sean estas locales o regionales, sino siempre generando una alternativa de solución bien identificada, con una hoja de ruta identificada. Nosotros actualmente en el tema de financiamiento de salud hemos tenido ya varias reuniones con los tomadores de decisión. Se necesitan años para lograr cambios, entonces es estar apasionados con lo que uno hace como trabajo y seguir, y con el apoyo, al ser valores compartidos, se suma la academia, se suman, creo que todos los stakeholders hasta lograr los objetivos, tal como ha sido la ley de cáncer infantil en Perú, que no ha sido un logro de Esperantra, hemos apoyado, pero es un logro del país, ¿no? Entonces ya al final no importa quién presenta el proyecto de ley, sino que al final se terminan uniendo todos los actores para hacer realidad todo esto que necesita ser cambiado y necesita ser mejorado para bien de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla. Finalizando con esta reunión de la ULACPUL, donde participó la organización Oncoguía, participó la organización Héroes de Esperanza de Guatemala, y ahí van a ver más de un colega, ¿no? A nivel internacional, identificando la problemática en cada país en cuanto a cáncer de pulmón y haciendo un acompañamiento individualizado para poder lograr mejoras en cada país, no solamente en Perú, ¿no? Gracias, Carla, por tu presentación. Quisiera pedirte muchísimas cosas, pero yo daría la palabra a Adela. Adela, si estás ahí, si puedes entregar tu presentación y yo voy a compartir la pantalla.
Hola, Nico, ¿ya la tienes ahí en la que Ya se tenía? ve. Ok, perfecto. No la veo. Ahora, No, aún no. 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 ¿Quieres que la comparto yo? Sí, sí, gracias, Fanny, porque no la puedo ver entre las... Espera, aquí. Ok, Ah, creo que tienes que... la tengo, ya Vale, la pueden ver. Am, perfecto. si me puede confirmar que pueden ver la Sí, presentación, sí esta podemos. diapositiva, gracias. Podemos. Ok, Bueno, hola a todos, yo soy Adela Yensa, directora general de Salvati, y nosotros empezamos a trabajar con la UICC en el año de 2017. En ese año la UICC nos invitó a presentar en México la campaña Tratamiento para Todos. Así que Salvati ya era miembro fundador del movimiento Juntos contra el Cáncer y decidimos asumir este programa de tratamiento para todos que nos estaba enseñando la UICC y presentarlo a través de este movimiento porque varios de los puntos que contenía también contenía nuestro manifiesto. En México había sido muy complicado juntar a varias fundaciones y por primera vez en Juntos para Todos arrancamos 6 fundaciones, entre ellas aquí está Francisco, que también es miembro fundador, para hablar y quitarse un poco la camiseta de su propia fundación y empezar a pelear por una causa común, que era el cáncer. En México no existe el plan, no tenemos aún un plan nacional contra el cáncer y por eso nos empezamos a juntar. Diferentes fundaciones que apoyaban diferentes tipos de cáncer, empezamos a trabajar unidos. Y la UICC nos dio toda esta expertise, la posibilidad de hablar con expertos, la posibilidad también de ir y ver cómo trabajan los expertos. En el caso de Salvati fuimos con Mayra Calefi a Brasil, donde ella también nos enseñó todo el trabajo que están haciendo en Brasil y aprendimos de lo que ellos ya tenían como triunfos y como pasos a seguir. Bueno, ¿qué es Juntos contra el Cáncer en México? Es un movimiento nacional, que es lo que estamos buscando, que reúne a todas las personas de una manera organizada, ética y transparente. Y tenemos la visión de que la sociedad civil sea escuchada y también canalizar la voz de los pacientes con cáncer en México, eh, en necesidades que impacten en tanto en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Como les decía, nosotros empezamos 6 fundaciones y ahora somos más de 60. Esta todavía no está actualizada, pero ya somos más de 60 organizaciones trabajando juntas por un mismo objetivo, que es tener un plan nacional contra el cáncer. Si le puedes cambiar, ahí les puedo enseñar, estas son algunas de las fotos que hemos realizado, de los eventos que hemos hecho. Como verán, esto, al ser tantas organizaciones, también podemos tener más diversidad y estar presentes en diferentes eventos. Siempre buscamos el apoyo de los tomadores de decisiones. Hemos hecho un plan para conectarlos, para presentarles nuestra propuesta. Una de las cosas muy importantes que nos ha enseñado también el BCC es que la propuesta tiene que venir con algún tipo de solución. Nosotros como movimiento decimos queremos un plan y también damos la forma de cómo puede existir ese plan. Un poco como decía Carla, también hemos presentado propuestas de dónde se puede sacar ese presupuesto para que exista el plan. Que esto también es muy, muy importante. No solamente es una queja o decir nos falta, sino proponer cómo, ¿no? Proponer esa solución. Y hemos tenido todo el apoyo también de la UICC cada vez que hemos tenido una duda, ellos nos conectan con expertos de hasta, no sé, de Estados Unidos, Europa, América Latina, que nos dicen cómo lo han logrado ellos y de ahí hemos tomado también pues este camino por hacer. Si le cambias, Nico. Esto es lo que más o menos lo que hemos hecho. Empezamos también Juntos contra el Cáncer en 2017. Estos son algunos logros en 2019-2020. Como podrán ver, y no les voy a contar así todo, pero bueno, se ha buscado el Poder Legislativo, las cámaras de diputados, el subsecretario de Salud. Hemos intentado contactar a todos ellos, buscar el apoyo y estar presentes. Lo que hace mucho Juntos contra el Cáncer es que tiene una
una reunión y luego buscamos que los acuerdos que se lleguen, damos un seguimiento exhaustivo para que se logren, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues seguimos insistiendo, subimos en todas nuestras redes sociales qué ocurrió en esas reuniones, qué nos prometieron, qué estamos esperando, y es este trabajo de seguimiento que hemos hecho. Por otras cosas, también hemos hecho ya 3 congresos, 3 para organizaciones, por eso seguimos creciendo, y 2 para pacientes. Queremos también empoderar tanto a organizaciones como a los pacientes, enseñarles qué es política, cómo hacer política pública, y bueno, ya llevamos 3 congresos donde ya cada vez han unido más organizaciones y tenemos esta fuerza ya de pacientes, que ya tenemos un grupo de WhatsApp de más de 200 pacientes que están trabajando también para pelear por sus derechos y pelear para un plan nacional. Entre otras cosas, este año lo que nos propusimos fue crear una ley de los 62 días. Esto de 62 días estamos buscando que un paciente, una vez de que tenga su diagnóstico, sea atendido en un máximo de tiempo de 62 días. Esto, como saben, es el plan que se lleva en Inglaterra, es lo que se hace ahí y es ley. Y en México es lo que queremos buscar para asegurarnos que la atención del paciente esté asegurada y en tiempo, porque en México, que me imagino como en muchos países de América Latina, hay veces que de un diagnóstico a un tratamiento llegan a pasar más de 6 meses. Y esto quiere decir que un tumor después de 6 meses ya no tiene la misma etapa y la calidad de vida y la expectativa de vida de los pacientes puede cambiar muchísimo. Así es que empezamos a trabajar esto desde enero. Desgraciadamente llegó la pandemia y esto se ha retrasado muchísimo, ¿no? Porque ya estábamos con citas para presentar este plan de ley en las diferentes cámaras y, bueno, se paró y hemos empezado otra vez en esta semana apenas a solicitar una vez más estas citas para presentar esta nueva plan que tiene Juntos contra el Cáncer. Si le puedes cambiar, Enrico. Y bueno, la otra que hicimos, como les comentaba acerca del tratamiento para todos, todavía no cambia la diapositiva. Que estos pilares que tenían, ¿no?, la UICC y Juntos contra el Cáncer, ¿cómo lo hicimos? ¿No? Fue una iniciativa primero de educación para explicar a la gente qué eran, ¿no?, estos 4 pilares que tiene la campaña y cómo la poníamos en México. Así es que decidimos hacerlo con el eslogan de ninguna acción es pequeña cuando la hacemos colectivamente. Lo que nosotros empezamos a hacer como fundaciones, de reunirnos cada vez más, queremos que la gente también entienda que si tú haces una pequeña acción en tu comunidad, pero te juntas con tu vecino, con la amiga, con la familia, empiezas a reunir más personas y la unión hace la fuerza. Así es que a través de eso es que empezamos a explicarle a las personas qué era el movimiento, qué es lo que habíamos logrado y la importancia de colaborar, que eso es lo que nos ha llevado a los varios logros que ya tenemos en Juntos contra el Cáncer. Y bueno, también otra cosa que nos ha dado la UICC es que aquí llevar el respaldo o el logo de una asociación internacional también nos ha ayudado a abrir puertas. Así es que bueno, de mi parte eso es todo. Gracias, Adela. Muchas gracias y nosotros estamos en contacto desde el 2018 porque México fue uno de los primeros 3 países que participaron en este programa. La época se llamaba Tratamiento para Todos y luego en el final 2019 el nombre del programa cambió y ahorita se llama el Cancer Advocates Program. Y hemos entregado apoyo, al mismo tiempo hemos visto que hay una comunidad, la comunidad de la lucha contra el cáncer, que es muy activa. Hay mucha expertise dentro de la coalición. Es un ejemplo que nosotros hemos compartido con toda la comunidad global de la lucha contra el cáncer, con todos los miembros de la UICC para entregar un ejemplo exitoso, un ejemplo de personas que han decidido de colaborar y, como decías tú, Adela, para pelear por una causa común. Porque juntos, Carla también decía esto, juntos se puede lograr mucho más. Porque al final los logros son los logros del país.
son los logros de los pacientes con cáncer y de su familia. Yo quisiera hacer justo una consideración porque a mí a mí me gustó mucho el hecho que, sobre todo en América Latina, las actividades de incidencia políticas tienen como objetivo principal los congresos. Porque en todos los manuales de abogacía en todo el mundo se habla de la relación entre sociedad civil y gobierno, mientras hay muchísimos casos exitosos en América Latina en que la sociedad civil empieza a trabajar con los parlamentos, porque el marco legislativo es mucho más poderoso que el marco de la política. Lo que se encuentra en la ley tiene que ser que recibir fondos, mientras una política sin un marco legislativo es una política quizás mucho más débil. Por eso me encantó escuchar los proyectos de ley sobre los 62 días y el proyecto de ley sobre la impuesta sobre las bebidas alcohólicas para luego financiar algunas campañas, algunas actividades para entregar servicios a los pacientes con cáncer. Mi pregunta es, ¿hay algunas recomendaciones que ustedes quisieran hacer a las personas que están participando hoy en el webinar y cómo que lo vamos también a grabar y hacer el upload sobre nuestro sitio internet? Algunas recomendaciones para acercarse a los tomadores de decisiones, porque muchas veces el estilo de abogacía puede ser un estilo muy confrontativo, mientras lo que se requiere es la capacidad de ser diplomático, de saber hablar con los tomadores de decisiones. Entonces, yo quisiera pedir a Adela y Carla si quieren compartir algunas recomendaciones a todos los advocates en América Latina, en todo el mundo, sobre cómo acercarse a los tomadores de decisiones. Yo te puedo compartir que, bueno, primero que nada es llevar la voz del paciente. Aquí en México ha habido muchos cambios en el gobierno. Hay personas con las que ya tenías contacto, que ya no están ahí, ¿no? Entonces siempre es, uno, tener paciencia para empezar a hacer el trabajo desde cero, ¿no? Y dos, es siempre llevar un testimonio. Es muy importante no hacer alianzas políticas ni de partidos, sino siempre ir con la voz del paciente. Y yo creo que ahorita también los pacientes cada vez son mucho más activos. Si puedes ir a esta cita con un paciente que cuente por él mismo su historia, yo creo que eso te abre muchísimas más puertas, porque realmente ayudas a sensibilizar, ¿no?, a esta persona por la causa. Y otra es llevar las cosas muy claras. Las personas, los tomadores de decisiones tienen muy pocos minutos, así es que prepara muy bien los puntos que quieres tomar y dar seguimiento. Otra de las cosas es dar seguimiento. No les pidas una lista de 20 cosas, lleva 3 cosas y de esas 3 asegúrate que por lo menos se cumpla uno, porque si no se va quedando mucho en el promesa y sin ver resultados. Eso es lo que yo les diría. En mi caso, para complementar lo que Adela muy bien ha comentado, la planificación es súper importante. Antes de planificar, las organizaciones de pacientes en conjunto, estas coaliciones, tienen que conocer perfectamente las leyes. El marco legal internacional, el marco legal regional, el marco legal local, para poder saber a qué tienes derecho, ¿no? Y saber bien dónde estás situado en el momento. Obviamente esto tiene que ir acompañado de una voz de un paciente, una voz que pueda dar ejemplo de lo que se está pidiendo, para quiénes son los beneficiados, tener datos, si no existieran en el país, lo más aproximado posible es importante, y por supuesto de la mano de esa problemática que se haya hallado la solución. Si uno va simplemente con el problema identificado, ese político o ese ministro posiblemente pues lo apunte en su larga lista de pedidos y de cosas de la ciudadanía. Pero cuando visualizan que es una cosa factible, viable, porque al lado de ello le estás llevando la solución, es mucho más probable que tengas éxito, que puedas desarrollar algo en conjunto. Definitivamente yo estoy en contra de esas posiciones confrontativas. Nuestros gobernantes tienen que ser nuestros aliados y de nosotros tiene que partir esa buena forma de ser diplomático
Sé que en muchos momentos uno se siente desmayar, uno se siente cansado, uno siente que no se dan las cosas y claro, a muchos les debe dar ganas de plantarse ahí delante del Congreso con sus carteles y en fin. Pero creo yo que las formas tienen que ir cambiando también. Los pacientes no tienen que ser vistos como confrontativos, los pacientes tienen que ser vistos como constructores de política pública en conjunto con sus gobernantes. Ya no se habla más de la confrontación, más bien se habla de la alianza, se habla de la colaboración y sobre todo del desarrollo de esas soluciones. Nosotros hemos avanzado mucho en eso y ya no vamos más a buscar a nadie si es que no vamos con la solución y con el camino para poder lograrlo. Muchas gracias, Adela, muchas gracias, Carla. Me gustó mucho la definición de constructores de políticas públicas. Me encantó mucho la posibilidad de que los pacientes y las pacientes puedan entregar su contribución, ¿no? En la formulación de política, en la formulación de leyes, para que sus necesidades sean incluidas en el marco legal, en el marco de políticas nacionales. Yo quisiera hacer una segunda pregunta y luego podemos abrir la conversación si alguien más quiere participar. Nosotros hemos abierto la call para poder postular, ¿no? y ser, para convertirse en un campeón, un country champion, un campeón nacional del programa Cancer Advocates. Hemos abierto esta call el 15 de septiembre, la vamos a cerrar el 15 de octubre. Entonces vamos a entregar la posibilidad a 20 otros países de participar en el programa. Lo que pasa es que en los últimos meses todos sabemos lo que se ha ocurrido. Y quisiera pedir a Adela y Carla si esto va a cambiar algunas prioridades de abogacía. El hecho que los estados están muy, muy ocupados en términos de personal sanitario, de inversiones, ¿no? sobre la salud. Y quisiera saber si esto ha cambiado sus prioridades de incidencia política, de incidencia política y al mismo tiempo necesidades de recibir apoyo técnico. ¿Hay un nuevo apoyo, una nueva forma de apoyo que ustedes necesitan a causa de esta nueva situación? En nuestro caso, todo ha tenido que migrar, incluso nuestro tema de incidencia política. Entonces, ahora ya no tienes que ir al Congreso, sino tienes que pedir la cita, tienes que organizar el webinar, intentando que todos los actores puedan participar. Definitivamente el tener de la mano a UICC es importante, ¿no? Porque eso abre puertas. Es distinto si te presentas como actores locales, por mucho que estén casi todos juntos, a tener el marco de una organización internacional que te lleva de la mano. Creemos que en este momento hay más posibilidades incluso de trabajar porque la salud se ha vuelto protagonista. Entonces, hallar en medio de las cosas negativas esa luz, esa positividad es importante. En Perú, si bien los últimos meses, como en muchos países, seguramente ha habido un desborde en el tema de salud. Ningún funcionario tenía tiempo para pensar tan solo en otra cosa que no fuese la atención de esta pandemia. A raíz de tanta insistencia, nosotros en conjunto con muchas otras organizaciones de la sociedad científica y de la sociedad civil, hemos venido solicitando también por los pacientes crónicos, por los pacientes con cáncer, por todos aquellos pacientes no COVID, como le llamamos nosotros, para que puedan seguir teniendo atención. Importantísimo saber, por ejemplo, en Perú, el diagnóstico de cáncer cayó en más del 50% en nuestro principal Instituto Nacional de Cáncer. El acceso a las quimioterapias, a las radioterapias, se habla de 75% de cancelaciones de citas en los meses críticos, ¿no? de la pandemia. Todo eso hace más o menos un mes ha empezado a normalizarse. Ya el gobierno tiene claro que no se puede atender la pandemia dejando de atender a los pacientes crónicos. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en que desbordó todo, pero no se olviden de que también están todos estos otros pacientes para los cuales el COVID-19 es una amenaza enorme, ¿no? Es mayor aún que para una persona que no tiene una comorbilidad. Entonces ya esa incidencia está clara, ya se está empezando a realizar acciones como recetas médicas digitalizadas, como un flujo diferenciado entre pacientes COVID y pacientes no COVID.
incluso destinar zonas de hospitales a pacientes no COVID. Entonces, todo eso se va normalizando conforme ya tenemos más experiencia en esta nueva normalidad. Bueno, nosotros también, ¿no? Yo creo que aprendimos también como movimiento a trabajar unidos para dar información. Aquí también separaron las consultas. Los pacientes tenían miedo de acudir a los hospitales por el COVID. Las consultas se retrasaron porque no eran emergencias. Los hospitales se saturaron. Entonces también, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, el único hospital no COVID era el Instituto Nacional de Cancerología, que también se vio desbordado de pacientes oncológicos porque era el único hospital abierto para ellos. Así es que también como movimiento lo que aprendimos fue a cambiar un poco de prioridades. Como nuestro trabajo de incidencia seguía ahí, seguíamos presionando, pero empezamos a hacer un trabajo de información al paciente. Todas estas fundaciones fue decir, voy a trabajar contigo, Secretaría de Salud y Gobierno, dime, ¿no? Dame esta información que no está llegando a los pacientes y yo se las voy a dar directamente. Entonces empezamos también a hacer un trabajo de navegación como movimiento, que antes no lo hacíamos. Empezamos a usar, ¿no? También vimos la necesidad, en México no existe la telemedicina y vimos una posibilidad también de pelear para que exista una reglamentación y que los médicos puedan seguir dando consulta vía remota, porque va a ser una necesidad. Nosotros seguimos en semáforo naranja, lo que equivale que hay mucha gente que todavía, aunque ya se están abriendo cada vez más consultas, más horarios, los médicos están un poco más libres, hace falta buscar otras soluciones para este tipo de casos. Porque muy bien nos decía el gobierno, quédate en casa, pero el cáncer no se queda en casa, el cáncer sigue. Entonces tenemos que buscar ese apoyo y tenemos que buscar otras formas de apoyarlos. Así es que también hemos visto que el trabajo de incidencia y pedir reuniones con los tomadores también se puede hacer vía Zoom, ¿no? Hay muchos ya medios, así es que eso es lo que seguimos insistiendo. Y en esto de los 62 días queremos incluir, por ejemplo, y esto nació de la pandemia, la telemedicina, que tengan unas reglas, que los médicos puedan dar consultas, que los pacientes, como decía Carla también, puedan tener sus medicamentos, ¿no? Por 3 meses y no tener que salir a un hospital a buscarlos. Creo que a partir de aquí hemos aprendido que se tiene que cambiar varias cosas y que vamos a empezar a luchar en los años que vienen. Muchísimas gracias y gracias por compartir esas informaciones. Porque es importante saber, ¿no? Compartir experiencias, cómo las organizaciones han reaccionado a la pandemia en términos de abogacía y sobre todo en términos de entrega de servicios de salud. Tenemos otros 15 minutos más o menos y quisiera saber si Laura Gil Sánchez, Mónica, Francisco, quieren Benito, que acaba de conectarse. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre las actividades de incidencia política, algunas las necesidades, sus necesidades a nivel nacional, y si también tienen alguna pregunta sobre el proceso para postular y convertirse en un country champion. Ok, me parece que no hay otras preguntas. ¿O Francisco, quieres saber? Sí, pues bueno, muy interesante, ¿no? Todo lo que han expuesto y pues digo, de alguna manera muy cercanos ahí con Adela, con Salvati, con el movimiento contra el cáncer y todo esto. Y sí, ¿no? Yo creo que ahorita pues es un tema de replantearnos, ¿no? Todo lo que se viene, porque esto podríamos decir que apenas es el comienzo, ¿no? De cómo se ha venido dando la pandemia y demás, pero yo creo que a lo que nos vamos a enfrentar en el incremento de casos por la falta de atención que se ha venido dando por esta situación, toda esta pausa que se ha puesto en muchos hospitales en las áreas de oncología o incluso, ¿no? La falta o el problema de acceso de muchos pacientes, así como el INCAN está, pues estaba, vamos, la demanda de los servicios era muy grande, hospitales como nutrición, que 100% se hizo COVID y pues nada más se está dando atención a lo que ya estaba dentro del hospital, pero no hay servicios de urgencias, no
o sea, incluso la parte de estudios, de diagnóstico, este miedo que comenta Adela, que es muy cierto, ¿no? Muchas personas, digo, hay algunos que seguimos confinados, que seguimos trabajando desde casa por esta parte de la no exposición de los pacientes a traslados y tal, pero pues mucho es este tema del temor que hay de la población en general, ya no te digo de ir a un hospital, sino hasta pasar enfrente, ¿no? Por este miedo al contagio. Incluso nosotros ahorita con unos laboratorios de equipo diagnóstico y tal, estamos aterrizando a hacer una campaña de hospital seguro, ¿no? Que tiene que ver con toda esta parte de realmente pues hacer notar y saber que las áreas COVID en los hospitales, pues, principalmente los públicos, que es con los que trabajamos y con los más grandes, las áreas COVID están pues en un área aislada, que el acceso no es el mismo que de la población en general, el abandono que está habiendo a tratamientos, pues a no asistir a las citas para cualquier estudio, etcétera, pues que esto vamos, no, desafortunadamente está afectando a todos los pacientes con cáncer, pero esto pues no está haciendo de lado al cáncer, ¿no? Entonces, incluso con el INCAN, con el Hospital Juárez, o sea, con varios hospitales aquí en México, estamos impulsando a hacer esta campaña para que la gente se acerque, para que no pierda. Apenas se están empezando a reabrir muchos servicios dentro de los mismos hospitales que pues son necesarios para muchos de los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un tema importante es este planteamiento de la incidencia que se prevé, que el incremento que va a haber en nuevos casos o pacientes con cáncer, o reincidencias en aquellos que por alguna situación pues dejaron o abandonaron tratamientos, o la complicación que esto va a tener, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar pues muy al pendiente de esto para ver qué campañas o qué información o cómo podemos bajar esto para aterrizarlo con estos actores, porque ya sabemos en México pues hay un problema también importante de desabasto de medicamento, ¿no? Que lo que más ruido o donde más se ha visto es en el tema de los niños, ¿no? Porque los padres de familia se han manifestado, han hecho huelgas, han hecho un sinnúmero de cosas, pero en general, ¿no? En muchos otros cánceres, nosotros en cáncer colorectal, desde octubre del año pasado, pues no hay un medicamento, si lo encuentras es muy caro, en fin, estamos teniendo muchos problemas de acceso, ¿no? Y todo esto que complica también este acercamiento, relación con los congresos y con los tomadores de decisiones, porque pues hoy todo es COVID, ¿no? Y todo es este tema y realmente no se está poniendo mucha atención. Los responsables o directores de los hospitales, institutos, pues están atados de manos y a lo que tienen, lo poco que tienen y a cómo han tenido que aprovechar o sacar el mayor rendimiento de los recursos, del personal, de todo. Y desafortunadamente a quien se termina juzgando, criticando y prácticamente acusando es a ellos, ¿no? Cuando ellos pues están haciendo el máximo esfuerzo. Entonces yo creo que es un tema de hacer conciencia, ¿no? Y de cómo o qué estrategias plantear para lo que viene, sin dejar de lado pues todo el día a día, ¿no? Y todo dar Claro. a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo pues para lograr estas políticas públicas, todas estas bocas y en fin, todo esto. Sí. Gracias, Francisco. Queda claro que para poder plantear algunas estrategias de incidencia política hay que estar bien informados sobre lo que está pasando a nivel nacional, sobre el sistema público de salud, cómo funciona y sobre lo que están viviendo los pacientes con cáncer, para luego plantear, ¿no? Como decías tú, algunas estrategias de incidencia política que reflejan la realidad. Yo he visto que el doctor Martínez Granera ha levantado la mano porque quisiera intervenir y puede intervenir justo para entregar un poquito de contexto, ¿no? Es el bienvenido al webinar sobre el programa de Cancer Advocates. Es un programa que entrega apoyo técnico y recomendaciones sobre incidencia política. Y hemos escuchado las presentaciones de Carla Ruiz de Castilla, de Esperanza Perú, y Adela Yenza de Salvati, México, sobre las actividades de incidencia política que han llevado a cabo durante y después su participación en el programa Cancer Advocates. Nos hemos enfocado la discusión sobre
algunos proyectos de ley en México y en Perú, la importancia de tener un estilo no confrontativo, la importancia de saber hablar con los tomadores de decisiones. Y luego hemos hablado también de cómo las organizaciones están reaccionando, ¿no?, al COVID-19 y las actividades de incidencia, de abogacía que se están planteando para responder a la pandemia en un escenario completamente diferente. Entonces, sí, si usted quiere intervenir. Muchas gracias, Doménico. Muchas gracias, colegas. Primero me disculpo por haber entrado un poco tarde. Estaba en otra reunión. Pensé que era a las 8 de la mañana, hora Centroamérica, pero ya me fijé que fue 9 de la mañana, entonces tuve que cambiar un poco las cosas. Bueno, me alegra mucho saber de que la UICC siempre está interesada en aumentar las capacidades locales de los líderes nacionales de control de cáncer en la región de América Latina. Nosotros estamos muy interesados también en fortalecer este tema, especialmente en la subregión de Centroamérica, que es una de las regiones que se ha venido quedando rezagada en el tema del liderazgo para hacer que la agenda de cáncer pueda ser una agenda dinámica dentro de las políticas públicas. Sabemos que hay algunos esfuerzos que se están haciendo a nivel de los gobiernos, pero todavía sigue. Yo creo que la pandemia a todos nos ha puesto patas para arriba, con cierto grado de incertidumbre y saber que si bien es cierto, hemos sido los últimos en infectarnos o la última frontera a la que ha llegado el COVID-19, posiblemente seremos los últimos que saldremos del problema del COVID y por lo tanto, entonces el desafío será un poco más enorme en este tema. Me gusta mucho el tema del liderazgo porque ahora mismo hemos visto de que los programas de control de cáncer en los países de Centroamérica, no sé si ustedes lo han visto en la región de Sudamérica, se han detenido enormemente, y no solo los programas de control de cáncer, sino los programas ampliados de vacunaciones, los programas de atención prenatales, los programas de planificación familiar. Por supuesto, la gente tiene mucho miedo de ir a lo que ellos consideran que son el foco de la infección, los centros de salud y los hospitales. Entonces, no quieren visitar tanto estos locales por el temor y los mitos que están vinculados con la transmisión del virus. Y esto nos plantea el desafío no solamente a la UICC, sino también a las organizaciones que trabajamos en cáncer, cómo podemos hacer que nuestros programas de atención puedan ser resilientes en medio de esta pandemia. Y eso es un desafío enorme que tenemos mientras logramos en el camino ajustar las cargas, en el sentido de seguir incrementando el liderazgo de los que trabajamos en los programas de control de cáncer en América Latina. Pero sin duda alguna, el liderazgo de la UICC y que este tipo de reuniones e incluso de intercambio de experiencias exitosas de cómo hacer resilientes los programas de prevención y de control de cáncer, podamos aprenderlo en los países que vamos a salir de forma tardía de esta pandemia y que eso no signifique que nuestras mujeres, en el caso del cáncer del cuello uterino y en el caso de los pacientes que reciben tratamiento oncológico, se vean rezagados, postergados y al final termine siendo cáncer uno de los problemas que después del COVID más muerte esté dando en la región de América Latina y la subregión de Centroamérica. Gracias, doctor Martínez, para compartir esta sugerencia, esta recomendación. Hasta hace algunos minutos estaba aquí con nosotros mi colega Marta, que se ocupa de la regionalización y ella se ocupa de los contactos con los miembros de la UICC sobre el programa de regionalización en la América Latina. Y tenemos aquí también Laura Fernández Díaz, que se ocupa de membresía y es siempre importante escuchar y saber cuáles son las necesidades de los miembros de la UICC en las diferentes regiones.
para poder compartir esas recomendaciones con el personal de la UCC y tratar de entregar apoyo para responder a sus necesidades. Entonces, yo lo voy a compartir con mis colegas que se ocupan de programas de regionalización y ver cómo las actividades sobre liderazgo, actividades, cómo podemos apoyar a los miembros que siguen trabajando sobre la implementación de programas de prevención y control del cáncer, en este caso en el Centroamérica, en el Suramérica. Yo quisiera, yo creo que tenemos 1 minuto, 2 minutos más. Si alguien tiene una pregunta sobre el tema de este webinar, una pregunta sobre el proceso para postular, no sé si pueden ver la diapositiva. Yo podría contestar a sus... Nico, tienes que poner la diapositiva. De momento estamos todavía con la de Juntos contra el Cáncer. Sí. Okay, gracias. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas sobre el proceso para postular, quizás sí, ahorita no tienen ninguna pregunta, pero quizás en los próximos días deciden postular. Fanny y yo podemos dar seguimiento a todas las personas que participaron en este webinar para entregar el enlace para postular. Y si nos quieren pedir alguna información, yo veo que hay una chat, quizás Fanny, exactamente, Fanny ha compartido el enlace, exactamente. Y Laura del equipo de Membership dice que estamos siempre encantadas de escuchar sus sugerencias y preguntas sobre los programas y oportunidades. Y Fanny compartió el enlace para poder postular. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a Adela. Y muchas gracias también a todos ustedes que participaron, a Mónica, Carlos, Francisco, Benito y Laura. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias y hasta luego. Gracias a todos. Gracias, saludos a todos.